casi se ordenó por cronología, 84, 92, y yo lo conocí en 2001, y el responsable de eso es Beto. Con Beto nos conocíamos en los 80, habíamos estado trabajando, Beto nos dio siempre una mano, primero en la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que yo fundé, luego con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y bueno, nos daba una mano sobre el tema de la comunicación institucional, sobre cómo hacer llegar nuestro mensaje en una dura posguerra, y entre otras cosas, compartiendo un día en un bar, le contamos a Beto una historia sobre un ex soldado de la Infantería Marina que había tenido una relación amorosa, breve por cierto, como la guerra, con una isleña, una kelper. Y a partir de eso nació un tema musical que se llama Dorothy Ramiro, que después tendría destino de formar parte de una selección de un cancionero que Julio, bajo su dirección, con Ana y con Miguel Geversio, se pudo largar en el 30 aniversario. Entonces, nosotros estábamos necesitando que alguien contase, que alguien encarnase la palabra de los que habíamos peleado como combatientes en la guerra, o de los familiares, de los que habían perdido un hijo, un padre, un hermano, un esposo. Porque lo que pasó inmediatamente, y sigue pasando todavía, era que en vez de escuchar a los que habíamos peleado o a los que habían sufrido la pérdida de un ser querido en la guerra, se sustituía esa palabra por los expertos, por los entendidos, los que tienen patente para la mentira. Y así nació la primera producción cinematográfica en la Argentina, que fue Los Chicos de la Guerra, que había nacido de una buena intención, de un libro de 70 y pico de testimonios, de los cuales se extrajeron para la película 5, y eran los que eran más parecidos entre sí, que fue parte de la construcción de un relato relacionado con caracterizar a los que habíamos ido a pelear como pobres pibes, dignos de lástima, que nos habían llevado obligados a la guerra, que todo lo que había acontecido en la guerra era nada más que el soportar, digamos, a superiores que eran unos psicópatas, torturadores, genocidas, que nos habían maltratado y demás. Y reducir, digamos, a todo ese acontecimiento a un evento casi patológico de la historia argentina. Y entonces todos los que escribían, filmaban, hacían teatro, hacían literatura con Malvinas, tenían ese formato, y de ese formato no se podía salir. Y entonces un día, del 2001, Beto nos presenta con Julio en un bar de Almagro, donde se toca tango, para tomar un testimonio. Julio me iba a tomar un testimonio en la primera aproximación audiovisual y documental que Julio hizo de Malvinas, que fue Cartas de Batalla, que estaba trabajando con un compañero nuestro, un ex soldado combatiente, Andrés Fernández Cabral, a la sazón actor y también codirector de una obra casi postrera de Julio con él, que se llama Silencio Ficticio. Yo le había pedido a Beto, también había intentado por otro lado, un día en un viaje aéreo con Pino Solanas, lo encargué a Pino y le dije: che, Pino, tenemos que hacer algo con Malvinas, hay que contar otra historia, estamos podridos, que nos cuenten la misma versión mentirosa de los hechos, que deforma, digamos, la experiencia nuestra, y queremos que alguien lo cuente. Bueno, sí, vamos a ver, hagamos un guión. Bueno, nunca pasó nada. Entonces le dije a Beto, ¿por qué no ponemos a laburar en un guión, vos que tenés tan buena pluma? Y dice: no, mirá,
yo soy un vago de mierda, como acaba de decir. Yo soy un vago, yo a veces, a mí me cuesta terminar las cosas. Yo te voy a presentar a un tipo que realmente va a poder hacerlo. Un tipo que empieza una cosa y que la termina, que es una bestia de laburo y lo va a hacer. Y además cuenta las cosas de manera bella. Bueno, dale. Y ahí nos presentó con Julio, hicimos esa pequeña entrevista. Y el otro día estaba reviendo y la verdad que bastante linda, bastante interesante, cartas de batalla del año 2002. Y ahí le tiró la idea, digamos, de trabajar en un documental que registre la palabra de los que hasta el momento no teníamos voz y la sustituida por los hermanos. Bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar, tocamos algunos contactos en el Inca y comenzó como toda producción cinematográfica en Argentina, casi otra planificación bélica, ¿no? Sí. O sea, sortear las mil y unas limitaciones, inconvenientes y demás. Pero, concretamente, Julio decía siempre, yo también pensaba, tenía ese formato en la cabeza de los pobres pibes, pero yo tengo un par de años más que ustedes, entonces también pensaba que los habían tirado ahí, no sabía cómo lo había vivido muy intensamente. Julio había hecho el liceo militar, pero también había militado en Montonero, ¿no? Tenía esa Argentina, después con la JP Lealtad, ¿no? Criticando a los montoneros que se habían sublevado contra el general. Bueno, tenía toda esa mirada y tenía la mirada de alguna manera del combate, intuía lo que podía haber ocurrido en la guerra, pero quería vivirlo, quería conocerlo de primera mano. Entonces, bueno, empezamos a caminar todo el país, se tomaron cientos de testimonios, fundamentalmente de familiares de caídos. Y ahí descubrió un universo humano y de esa experiencia que le cambió absolutamente la mirada y fue lo que fue poniendo en Locos de la Bandera. Locos de la Bandera, a él no le gustaba mucho el título, yo insistí en él, porque viene también de una frase de Perón. Perón decía que había dos tipos de personas, uno el loco de la bandera y el otro el abanderado. El loco de la bandera es Chaplin agarrando una bandera que no se sabe dónde es y de pronto lo siguen multitudes y el tipo no sabe ni para dónde va ni para qué está. Y el abanderado es el tipo que sabe para qué está, cuál es el mensaje, cuál es el contenido y demás. Y todo lo que habíamos emprendido en la posguerra, construir organizaciones, sacar leyes, enfrentar la desmalvinización, pensar viajar, que los familiares pudieran viajar a Malvinas, a la zona del hundimiento del crucero, luego el monumento, cada una de las cosas que íbamos construyendo trabajosamente y en contra del Estado, no a favor del Estado, en contra del Estado, por una voluntad contraria del Estado, era calificado de locura. Entonces nosotros hicimos, como éramos de Rotterdam, el elogio de la locura y tomamos la frase de Perón, loco de la bandera. Y ahí Julio hizo algo que lo define como artista, lo define como poeta, lo define como escritor, lo define como dramaturgo y como cineasta, es decir, lo define como persona y como creador, que es una posición ética antes que estética, que luego implica la estética, que es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro, escuchar y aprender de la palabra del otro, y no ponerse en la torre de marfil, una posición tan que le despertaba tanta bronca, tanta ira a veces con sus colegas del teatro, del cine y de las artes en Argentina, que era encerrarse en sí mismo y ahí generar los sentidos o los insentidos de las obras, ¿no? del cine, del teatro, lo que fue. Él decía, no, hay que escuchar. Primero hay que escuchar, hay que aprender, hay que saber traducir los sentimientos de los demás. Y de hecho, Loco de la Bandera es eso.
Es muy poca la presencia de dirección de él, y sin embargo es enorme, porque está la presencia de los otros. Esa es la decisión, la presencia de los otros, de las madres, de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los combatientes. Y solamente ahí coge algunas reflexiones propias o de los caídos o de los combatientes y los pone como guías, ¿no? Con una particularidad de casi todos sus documentales, que lo hizo con un hijo menor mío, también lo hizo con Julián en La Hermandad de los Antiguos, que es siempre hay un testigo, es una presencia permanente, que es un niño o un joven. Siempre está la preocupación de lo que va a venir, del futuro. Y entonces hay un personaje que se llama Juan, que no se sabe bien qué es, y no lo voy a contar porque obviamente los que no lo vieron tienen que verlo. Sin duda alguna, cuando nosotros decimos es quizá el primero y por ahora uno de los poquísimos, por no decir el único, que se ha tomado el trabajo de mostrar la experiencia de los demás, y esa es la riqueza de Loco de la Bandera. Y esto se da en simultaneidad con la historia, con los hechos que se van produciendo, porque Loco de la Bandera, además de una reflexión sobre la posguerra, lo que sintieron los familiares, cómo lo vivieron, los aislamientos, las marginalidades, las heridas, que no solo había provocado la vida con la pérdida de un hijo, sino también con la desidia y con la política desmalvinizadora por parte del Estado. Todo eso, además de contar todo eso, se propone de alguna manera abrir un campo para que se resume, digamos, en uno se parece a los recuerdos que elige conservar. Esa es, me parece, una frase central y que tiene que ver con muchas reflexiones de Julio, con muchas lecturas. Él me acercó a Cornelius Castoriadis y básicamente la idea central era la voluntad de ser, la autoafirmación, la elección del camino. Uno puede verse como una víctima, puede verse como un luchador, según desde dónde se pare, y que eso tiene que ver con la voluntad y con la autoafirmación de uno reflejado en los demás, ¿no? Esa definición lo recorrerá, yo creo que en todas las obras sobre Malvinas, porque es cierto que hubo maltrato de los jefes, es cierto, hubo torturas, hubo hasta es cierto que nos cagamos de frío, de hambre, que éramos pibes, que no siempre tuvimos buenos jefes, que había buenos jefes y malos jefes, todo eso es cierto. Pero la experiencia del pueblo argentino fue resignificar Malvinas, darle un contenido completamente distinto a lo que los dictadores o los genocidas habían pensado y darle otra dirección. Lo mismo había pasado con los pueblos de América Latina, con los miles y miles de voluntarios que se habían ido a anotar a las embajadas argentinas para pelear contra los gringos invasores. Esa experiencia no tenía registro, esa experiencia no tenía relato, y Julio la abordó. Julio fue el que la encaló. Después, bueno, mientras esto acontecía en medio de la historia, también nos faltaba en Loco de la Bandera un registro final, porque lo que contaba Loco de la Bandera era la construcción del monumento. Otra megalomanía propia de Julio y de otros más, que era también impensable. Territorio ocupado, no teníamos un mango, el Estado no tenía voluntad de hacer nada de eso. Lo empezamos a finales del gobierno de Menem y lo terminamos inaugurando con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, recorrieron 11 años entre la idea, la construcción y la inauguración. Y faltaba ese registro, entonces empezamos a pensarlo. Y a todo esto vienen las cruces. Cuando terminamos el cementerio en Darwin, los ingleses nos dicen, bueno, le vamos a exportar, ¿no? Le vamos a exportar a la Argentina todas las viejas cruces que ellos habían puesto en el 83, más las placas que fueron llevando los familiares en los distintos viajes, más las flores artificiales, más los rosarios, más todo el barroco que habían ido construyendo, en esa cosa
que primero era anglicana, transparente, ordenadita, pegadita, y nosotros la habíamos llenado de color, de flores, del barroco sudamericano, latinoamericano. Y todo eso estaban en 2 containers. Entonces nos dicen, los vamos a exportar. Entonces se comunican conmigo y digo, exportar la pelota. Nosotros no importamos nada de Malvinas, es la misma parte. Entonces, no, ustedes mándenlo a Uruguay. Y nosotros lo vamos a buscar. Bueno, fuimos a buscarlo a Montevideo, trajimos eso, el sindicato municipal de la ciudad de Buenos Aires nos dio, donde ahora está el parking abajo del obelisco, un depósito, y se guardó durante 2 años. Entonces, el día que fuimos a inventariarlo, Julio me dice, ¿qué van a hacer con esto? Vamos a preguntarle a la familia. Sí, pero algo hay que hacer. Esto no puede quedar guardado, ni puede quedar solamente en la casa de la familia. Esto hay que hacer algo. Hay que mostrarla. Esto es un patrimonio de todos los argentinos. Esto hay que mostrar. Entonces, bueno, me persiguió, me torturó, hasta que me convenció. Bueno, vamos a hacer algo. Dale, vamos a mostrar la cruz. Y después de 2 años, 1 año y medio que estuvieron guardadas, se hizo la primera instalación de las cruces. Era esa la idea, una instalación de las cruces. De una osadía también, como cuando yo me acordaba cuando decía, no, vos entrá y hablar. Bueno, vamos, no las vamos a poner, las vamos a colgar de manera en un dispositivo aéreo. ¿Qué? Nos van a cagar a trompar. Es muy osado, no, pero es muy peligroso. Pero, bueno, y en el Julián Centella y después en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación y así. Y después en Plaza de Mayo, después un dispositivo aéreo, todas las cruces colgadas moviéndose y hablando. Bueno, hay registro de eso en la segunda película que hace Julio sobre Malvinas, que es el bonus track de Loco la Bandera, que es Malvinas Viaje Bicentenario, que registra la inauguración del monumento y todo. Y bueno, y empezamos a recorrer las cruces y veíamos la reacción de la gente, se ponía a llorar, gente pensaba, se quedaba parado, miraba las cruces. Eran la presencia de los combatientes ahí, ¿no? Entre nosotros. Y entonces, pero había que acompañarlas con otros. Entonces nace la muestra. Entonces, bueno, empezamos a pedir a los familiares, che, ¿qué tenés de Juancito? ¿Qué tenés, Pedrito? ¿Qué tenés? Y a los combatientes. Entonces ya se armó una especie de proyecto museológico, una muestra itinerante. Pero justamente tenía que hablar, entonces rompimos, o mejor dicho, rompió Julio, como siempre, toda regla museológica. O sea, agarramos a los museólogos y le che, ¿cómo se pone esto? La temperatura, la humedad, la luz, el cuidado, la vitrina. No, ¿qué vitrina? Acá la gente tiene que tocar. Le han puesto tanta distancia a la guerra, a los combatientes, a los objetos y a las voces y a los relatos, que la gente tiene que tocar. Después, bueno, más adelante veremos, cuando superemos esta etapa, le pondremos una vitrina, le pondremos la humedad necesaria, la luz necesaria, el calor, la temperatura necesaria. Pero ahora es que la gente tiene que tocar, tiene que aproximarse al objeto y tocar, sentirlo. Y además de eso, tiene que escuchar los relatos. Entonces, en la muestra uno entra y las voces de los combatientes, las voces de los familiares, las cartas leídas, a veces con la voz de él o de un familiar. Entonces era una cantidad, digamos, de sentidos implicados en la muestra, muy impresionante y realmente todavía no, yo no sé si hay otra cosa que conmueva, salvo lo producido por el propio Julio, con otras creaciones. El contraste justo se dio el estreno de Locos de la Bandera con Iluminados por el Fuego, la segunda producción que el Estado financió, la ficcionada, con mucha guita, pero que tenían sentidos absolutamente contradictorios. Iluminados por el Fuego volvía con un poco más de sofisticación que Los Chicos de la Guerra a firmar ese papel de los pobres pibes, de la cosa, que no son, digamos, si ustedes, les puedo asegurar, ustedes le preguntan al 100% de los 6 combatientes que estamos vivos, y dicen, no, yo me siento una víctima, yo fui un combatiente, está bien,
sufrí, padecí, pero yo no me siento, no me pongo, a ver, no me pongo en ese lugar de víctima. Yo fui a pelear por mi país y estoy orgulloso de haberlo hecho. Los milicos, bueno, allá ellos, pero no es mi rol. Y entonces fuimos a Cuba a presentar en el Festival de Cine Latinoamericano en La Habana y caímos justo con Tristán Bauer y con Miguel Bonazo, ¿no? En el festival. Y la verdad que la ficción sacó el premio mayor, digamos, de la ficción, pero Locos de la Bandera tuvo un premio inédito que no fue un galardón específico, sino que se televisó en simultáneo para Cuba, en la televisión cubana y para el Caribe, por primera vez un documental, una producción que estaba presentándose en el festival, simultáneamente se televisaba en la televisión cubana y en el Caribe. Ese fue el gran premio, porque lo que nos interesaba era la difusión. No, si le daban un corchito de metal. No, lo importante era la difusión. Y eso se logró. Creo que no ocurrió después. O sea, le gustó tanto a Fidel y a la dirección y demás, que lo pasaron en simultáneo. Rompieron con la regla de no televisar nada antes de que saliera del festival. Fuimos con Julio, con Delmira de Cabo, con otro compañero, y la verdad que estuvimos muy contentos de ese resultado. Bueno, y lo que relataba, hacía falta, sobre todo nos pareció cuando teníamos mucho público, en la sala Villa Villa, cuando se puso la muestra y la de la memoria, intervenciones actorales. ¿Por qué? Porque ahí sí entraban 200 personas juntas, entonces no podíamos, los que oficiábamos de guías, generalmente combatientes o familiares de caídos, no podíamos atender a todo el público. Entonces, bueno, pensamos en subdividir 200 personas en grupos de 5, de 40, digamos, de 5 grupos de 40 o así, y hubo pequeñas intervenciones actorales, con textos, con relatos todos de combatientes o de lo que se estaba mostrando. Y ahí nace la idea de Isla de la Memoria, Historias de Guerra en la Posguerra, que a mí sencillamente me parece el producto que impacta más, digamos, de todo lo que produjo Julio, porque en una hora hay una lección de historia, se cuenta el colonialismo, la historia del colonialismo, la historia de los desgarramientos argentinos, la microhistoria de Malvinas, esas microhistorias que no son solo de tristeza, como una vez me preguntó, yo siempre digo la pregunta más inteligente que me hicieron en la posguerra, me la hizo una nena de 7 años en la escuela de La Ferrere, que me dijo, señor, usted, cuando estuvo en la guerra, ¿fue feliz? ¿En algún momento fue feliz? Y lo que había pasado con esa nena era que no había leído ni la revista Gente, ni los informes de Clarín, ni de Página 12, ni de Tiempo Argentino, ni de Crónica, ni había visto a los chicos de la guerra, ni Iluminados por el Fuego. ¿Qué es lo que había hecho esa piba? Es ponerse en el lugar del otro. Con una virginidad espiritual maravillosa, y se había puesto en el lugar del otro. Y Julio tenía esa capacidad, digamos, de ponerse en el lugar del otro y poder transmitir a los demás con esa actitud. Y bueno, obviamente, cuando ya teníamos una historia de mucha relación con Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús, veníamos pensando en hacer cosas. Ella había inaugurado la Plaza de los Héroes de Malvinas, había hecho los homenajes a los caídos y también a los compañeros que se suicidaron en una de las plazas más principales de la universidad. Estábamos pensando crear alguna cátedra, algo que tuviera que ver con la producción pedagógica para las escuelas, para el sistema educativo, y cuando eso ocurrió, naturalmente, con todo lo que había venido laburando Julio, le propusimos a él que se hiciera cargo de esto, porque sabíamos, como lo había dicho Beto con el telefilm documental Loco de la Bandera, que si hay alguien que podía llevar adelante el observatorio era Julio. Y así fue, y en muy poquito tiempo se produjo el Manual Malvinas en la Historia, su trabajo extraordinario, que cuenta desde la geografía, la historia
y para la materia de construcción de la ciudadanía, la historia de 500 años, donde Malvinas es un capítulo de esa historia, de la lucha por la independencia, por la liberación nacional, en un contexto que alguien podría llamar muy peronista, revisionista histórico. Bueno, sí, efectivamente eso, adhiere a una visión de la historia, pero ajustándose, digamos, a los contenidos pedagógicos que prescribe la Ley de Educación y la Constitución Nacional. Por supuesto que no aceptó en el sistema educativo que ese fuera el manual para todo el sistema. Es una pelea pendiente. Después hicimos un encuentro, el primer Congreso Latinoamericano Malvinas Causa de la Patria Grande, donde invitamos a intelectuales, pensadores académicos, diplomáticos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos de toda América Latina, a reflexionar qué significaba para cada uno de esos países y de conjunto la causa de Malvinas. Y ahí los compañeros y compañeras que asistieron a ese encuentro confirmaron cómo Malvinas había impactado en el corazón de los pueblos y del pensamiento de los que desean la construcción de la patria grande. Hubo realmente aportes que son absolutamente vigentes, incluso propuestas concretas, encarecer los costos de los ocupantes, que es lo que hace todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno, obviamente, que es darle, diluir todos los costos. Y la otra condición es que solamente la vamos a poder recuperar las Malvinas si lo hacemos desde la concepción de la patria grande, desde la unificación de las voluntades en América Latina. Y bueno, este fue uno de los temas centrales y a veces, por supuesto, como le pasaba a él y me pasa a mí, nos pasa a todos, la causa de Malvinas es una causa difícil. Otro de los intercambios intelectuales que tuvimos fue que yo le arrimé un poco a Kusch y él tomó de Kusch la idea de que Malvinas, del operador seminal, de que Malvinas es un operador seminal, es decir, algo que genera sentido, ilumina a diversos campos de la política, de la cultura, de nuestros dramas y nuestros desafíos como pueblo y como nación. Entonces, y a veces, por supuesto, se hinchaba las pelotas, porque es tan denso y a veces tanto los adversarios ideológicos que quería fugar y escapar y hacer otras cosas. Entonces nace como un rayo, digamos, la hermandad de los antiguos y también la chinagueña, que también están vinculados, pero él necesitaba ese aire, respirar otra cosa que ya Malvinas a veces terminaba siendo muy agobiante, ¿no? Y lo hablamos con mucha frecuencia. Bueno, también, finalmente, yo he aprendido muchísimo, porque no hay nada mejor que tener un hinchapelota como Julio, que te discuta todo, que cada palabra pueda ser refutada, como nos pasó a todos, incluyendo a sus hijos, a todos. Pero para realmente poner en duda siempre las cosas que uno tiene cristalizadas, el pensamiento rígido. Si no hubiera estado él, quizá no hubiéramos podido explicarles desde un discurso político, puramente político, a los demás lo que nos pasaba a los combatientes, lo que les pasaba a los familiares, lo que les pasó a los familiares. Y teníamos que encontrar a un tipo que contuviera todo eso, pero también tuviera otro desarrollo poético para que lo pudiera poner en una obra de teatro, en una muestra. Y después otras locuras, ¿no? Juntar 18 artistas plásticos que nada tenían que ver, que cuando empezaron, cuando se les planteó el tema, qué marina, qué cosa, y darle como coordenada una longitud y una latitud. E investigue, y pinte con eso. Y salió una muestra, paisaje, palabra, y artistas plásticos de 78 años y de 21. Y ahí está la producción. Una cosa increíble. El cancionero, que bueno, pobre, la mayor parte del laburo la hizo Ana, marcándose todos los narcisismos de los músicos. Estaba entrenada. Pero estaba entrenada y Julio le dio la misión y la cumplió maravillosamente bien. Y es algo que todavía es dinámico. Todo lo que ha hecho Julio queda una ventanita abierta. Y lo último, que ahora se está procesando, que son las gráficas del pueblo. El registro
de cómo el pueblo argentino deja marcas, huellas, en todos lados, en todo tiempo, en todo lugar y en forma omnipresente. No es exagerado decir que después de San Martín viene Malvinas. En todos los pueblos está la Plaza San Martín, está el caballo. Bueno, en todos lados, a donde uno vaya, está Malvinas presente. Y eso no lo han hecho, no lo han hecho los gobernantes, los dirigentes, eso lo hace el pueblo. Ese registro es el que empezó a agudizar la mirada Julio y empezó a trabajar sobre lo que hoy se llaman las gráficas del pueblo, citando a Citarrosa, y es un proceso de construcción. Acá Ernesto Dufour, Sofía Vasallo están encomendados por Julio, digamos, continuando y completando ese trabajo que está abierto porque es incesante, digamos, ¿no? En fin, si uno piensa de los 15 años de relación que yo tuve con Julio, hay gente con la que conozco más tiempo, pero la intensidad del vínculo cotidiano, nos llegó a pasar que necesitábamos consultarnos algunas cosas cotidianamente. A mí me pasaba. Entonces, lo primero que me venía a mente cuando tenía una idea, era, antes que con Delmira de Cabo, por ejemplo, lo consultaba con Julio. Era esa necesidad de tener su opinión. Así que, y Julio vive en nosotros y también en su obra maravillosa. Así que yo creo que hay que verla, hay que ver las películas, hay que ver las obras, hay que ponerlas de nuevo en los escenarios. Y sí, hay que hacerlo porque hay que leer sus textos. Y Julio, bueno, yo creo que Julio el 2015 lo vivió como una derrota personal. Lo entristeció enormemente la derrota del pueblo argentino. Así que tenemos la obligación de revertir eso. Gracias.